Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. De cuyas aulas, de hace algunos años, precisamente de la Corte XIII, egresó nuestro invitado de hoy, Julio Rodríguez Signes, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral, coordinador y profesor en la maestría en Derecho Procesal de la misma universidad, y hoy fiscal de Estado, desde hace 14 años, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, y además, como tal, vicepresidente del Foro de Fiscales de Estado de la República Argentina. Es profesor de Derecho Administrativo en la Escuela del Estado de la Procuración General del Tesoro y además en la propia maestría de la Universidad Nacional del Litoral. Julio ha tenido una destacadísima actuación, primero política. Antes de ser fiscal de Estado fue diputado provincial, presidió la Cámara de Diputados en ese entonces, gracias a su gestión, se intentó hacer una reforma al Código Procesal Civil, para lo cual me convocó, la hicimos. Ya el gobernador que le tocó de turno no quiso recibir la reforma, tuvo una grave desavenencia con los jueces que no querían saber nada de reformar, lo decía. ¿No? Y es una materia pendiente. Había un código que hoy es el proyecto de Código Procesal Acusatorio para lo No Penal de América Latina, presentado por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal y que originariamente rechazó Yo sigo todavía con esperanza de que algún día, de Fiscalía de Estado mediante, empecemos a pensar nuevamente en hacer de esto una cosa interesante, importante y constitucional. En los últimos años y desde el comienzo mismo del ejercicio de esta función, Julio Rodríguez trascendió porque intentó recuperar para el Estado muchos del millón de kilómetros cuadrados que tienen las islas del Paraná que pertenecen a la competencia territorial de la provincia de Entre Ríos. Y para eso tuvo que lidiar con actos administrativos firmes, actos de concesión y actos de venta por parte del Estado de tierras fiscales, que por ser fiscales no eran tierras vendibles. Y para eso se manejó con lo que los españoles llaman la acción de lesividad. Para mí sería una pretensión judicial de anulabilidad de un acto administrativo, pretensión ejercida por la propia administración, no por el administrado, que por supuesto en sede judicial. No tiene regulación legal en la Argentina porque no hay un código federal en lo contencioso administrativo, porque las provincias en cuya esfera ordinaria está la sede de lo contencioso administrativo, en algunas hay códigos y en otros no. Hay leyes de procedimientos administrativos, pero no leyes de lo contencioso administrativo, y particularmente que regulan estas circunstancias. Tiene un montón de problemas, un problema de legitimación para demandar, para ser demandado, problemas de prescripción, problemas de caducidad, problemas de prueba, etc. Entonces me pareció a mí de la mayor importancia convocarlo a Julio, además buen y gran amigo, para que nos explique esto de qué es la acción de lesividad, término que a mí no me gusta, pero es como lo llaman los españoles y como aparece en algunas legislaciones argentinas, sobre todo porque él logró imponer la tesis jurídica que mantenía en un caso importante, fue en el caso Escalado de la Corte Nacional, que accedió a esta pretensión nulificante de la provincia de Entre Ríos. Fue un largo camino, pero que más puede ser esclarecedor para tantas cosas que nos pasan a los argentinos de hoy, ¿no? Por eso le pedí a mi querido amigo Julio que nos hable del tema. Este tema no es conocido, Julio. Vos tenés un claro sentido docente. Te pido que lo expliques docentemente, a un alumno, ¿no? Dígame, ¿cuál es el problema
y cuál es la solución y los problemas que genera la posible solución. Te recibo con todo afecto, esta es tu casa y te escucho con toda atención. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Realmente para mí es muy emotivo conectarme de esta manera con usted. Usted ha sido una de las personas que más ha influido en mi pensamiento, en mi formación jurídica. Yo previamente a ser fiscal de Estado cursé la maestría en Derecho Procesal. Fueron años para mí extraordinarios de enseñanzas, de amigos y de equiparme de herramientas para poder cumplir mi función en el trabajo y en la vida, porque esto que yo elegí, que es ser fiscal de Estado, hace casi 14 años que lo soy, es una elección de vida, una decisión existencial, le diría, y usted tiene muchísimo que ver, y los docentes que formaban aquella maestría también, y los amigos, con muchos de los cuales estamos vinculados profesionalmente, ¿no? Con muchos de ellos realmente una construcción que a mí me ha dado muchos frutos. Respecto a lo que usted me plantea, usted en toda esta maestría de Derecho Procesal, a nosotros, si hay un concepto claro que uno sacaba era, bueno, señores, el proceso, todo proceso judicial, el proceso en el que las partes controvierten sus posiciones, sus intereses frente a un tercero, imparcial, etcétera, tiene que ser un proceso dotado de garantías constitucionales, a esta altura garantías que están establecidas en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, yo me encuentro con que en la provincia de Entre Ríos, usted lo mencionó, tenemos un problema, tenemos una riqueza enorme, teníamos una riqueza enorme, que es el delta entrerriano. El delta entrerriano está básicamente conforma un 20% de la superficie de la provincia de Entre Ríos, para que tengamos esa magnitud. Y entonces me encontré con que para mí no era novedad, porque lo había vivido desde muy chico, tenía esa experiencia, de que muchas superficies de islas fiscales habían sido transferidas a particulares a partir de actos administrativos o, en muchos casos, contratos que había celebrado la administración. Y yo me preguntaba cómo es posible que bienes que eran del dominio público, que no se podían transferir, que no estaban en el comercio, que eran imprescriptibles, que eran inenajenables, habían sido pasados a titularidad privada. Y entonces emprendí el camino este que usted menciona de la lesividad. Encontré en la herramienta de la lesividad una posibilidad. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la propia administración, consiste en algo que no se da en derecho privado. La propia administración plantea la nulidad de sus propios actos. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones lo puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos que se exigen para que la propia administración declare la invalidez de sus propios actos? ¿Quién puede declararla? La puede declarar la propia administración, la puede declarar el Poder Judicial a través de una sentencia. Bueno, todos esos interrogantes los comencé a ver y me di cuenta, Adolfo, de que tenemos un vacío en la Argentina enorme en esa materia. Es decir, cuando es la propia administración la que postula la nulidad de sus propios actos o contratos, y eso no es infrecuente, no tiene un marco regulatorio procesal que le dé las garantías a la administración para defender sus intereses y a los administrados también para defender los suyos. No es cuestión de pasar por encima de ningún derecho. Entonces, ese fue el trabajo que inicié. Hice una defensa que llegó hasta la Corte, en el caso Escalada. La Corte en ese caso me dio la razón, en ese caso puntual, ¿no?
y a partir de ahí empezamos a recuperar, debemos haber recuperado unas 300.000 hectáreas de las que inicialmente nos habíamos propuesto. Es un trabajo continuo que seguramente seguirá por quién sabe por cuántos años, pero en ese tránsito de lo que me di cuenta es que Argentina requiere de un código para la materia, un código procesal federal para la materia contencioso-administrativa, y como el derecho administrativo es un derecho local, un derecho provincial, las provincias también requieren de que esta cuestión se regule específicamente, porque se aplican los códigos procesales civiles y comerciales, tanto en la nación como en las provincias, y la verdad es que esos códigos no resuelven el problema. Es muy complejo tratarlo acá, no da la posibilidad, pero quiero señalarlo, y sobre ese tema yo hice un trabajo para la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, y con ese trabajo, con esa postulación, obtuve el título de especialista en Derecho Administrativo de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro. Bien, a ver, pero concretamente, ¿cuáles son los requisitos de esa llamada acción de lesividad en Bien. las normas que lo contienen, o en tu experiencia? De acuerdo a mi experiencia, a nivel nacional rige la ley 19.549, que no es de proceso contencioso administrativo, sino que es de procedimiento administrativo. Y entonces, ¿qué dice? Que el Estado puede revocar los propios actos cuando no han generado derechos subjetivos en cabeza de particulares. Si los ha generado, vamos a suponer que otorgó una jubilación, que se da mucho. Otorgó una jubilación, y la jubilación importa un derecho subjetivo en favor del jubilado. O celebró un contrato, y el contrato está generando efecto, un contrato de obra pública, y está generando efecto en cabeza de un contratista del Estado que tiene derechos. ¿Cuándo la administración puede anularlo? Cuando lo puede anular en sede administrativa, no. Si generó derechos subjetivos, no lo puede anular en sede administrativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Primero, emitir un acto, el propio Poder Ejecutivo tiene que emitir un acto y efectuar esa llamada declaración de lesividad, que no es otra cosa que una exposición, que una declaración de la administración en la que de alguna manera pone de manifiesto cuáles son los vicios que contiene el acto o el contrato administrativo. Y en segundo lugar tiene que iniciar una acción legal, que en el caso de la Nación Argentina normalmente se hace en el fuero contencioso administrativo. A partir de ahí no hay nada, a partir de ahí no hay un procedimiento marcado, regulado, por eso señalo el vacío con el que nos encontramos a nivel nacional, el problema enorme de no tener reglas de juego ni para la administración ni para el administrado. A nivel de las provincias, casi ninguna provincia la regula en los códigos procesales contencioso administrativo. Santa Fe no la tiene, Entre Ríos tampoco. En consecuencia, también funciona de la misma manera. El Estado tiene que emitir una declaración en la cual pone de relieve los vicios del acto, y luego queda librado a lo que los tribunales establezcan como proceso, como reglas del proceso, Adolfo. Por eso señalo que es una materia pendiente, y yo en el trabajo que le menciono de la Procuración del Tesoro, lo señalo como uno de los grandes temas, como una de las deudas que tiene el Congreso de la Nación, de sancionar un código procesal administrativo, y deudas de las legislaturas provinciales en el sentido de establecer lo mismo para las provincias. Yo creo que solo Chubut, San Juan, yo hice un análisis de todas las jurisdicciones y del estado de la legislación en cada una de las jurisdicciones, y salvo 4 o 5, el resto
tiene un vacío enorme. Por lo tanto, de eso se trata esta cuestión, de poner de manifiesto el grave problema de la inexistencia de una regulación procesal adecuada a los intereses, al interés público que persigue la administración y a los derechos de los particulares. Porque hay de todo, ¿no? Hay veces que uno plantea la lesividad con toda la razón del mundo, pero ojo con que una herramienta de estas también puede ser utilizada abusivamente contra los derechos de los particulares, no hay ninguna duda de esto. Un caso paradigmático es el caso de la venta de la rural. ¿Se acuerda? Hace unos años atrás, la presidenta de la Nación planteó la nulidad, la resolvió en sede administrativa y luego se está sustanciando un proceso larguísimo, todavía no ha terminado, pero es uno de los casos paradigmáticos. Creo que fue en la época de Menem que se vendió el predio de la rural, que era del Estado Nacional, y todavía no ha terminado. Inclusive allí actuó el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, un hombre que es un docente importante. Muy conocedor del tema. Muy conocedor del tema. Hubo cautelares, es decir, realmente un tema interesante. Ahora un poco lo he perdido de vista al proceso, todavía no ha terminado, pero es uno de los casos paradigmáticos a nivel nacional. Oye, Julio, ¿el caso Escalada tramitó en sede provincial o en sede federal? El caso de Escalada comenzó en sede provincial. En realidad fue que Escalada había planteado una usucapión apoderándose de aproximadamente 5.000 hectáreas en zona de islas de Entre Ríos. Nosotros nos opusimos a la acción de usucapión. El caso terminó en la provincia de Entre Ríos con sentencia a favor nuestra por parte del Superior Tribunal de Justicia. Escalada apeló, se fue a la Corte Suprema, interpuso recurso extraordinario, se abrió el recurso extraordinario y la Corte, con dictamen de la procuradora Laura Monti, ratificó nuestra posición. Es decir, ahí dijo dos cosas muy importantes. Dijo que, si bien no es un tema procesal, pero un tema constitucional importante, dijo que los bienes del dominio público solamente los califica el Congreso de la Nación Argentina, no las legislaturas provinciales. Por lo tanto, las islas siguen siendo del dominio público, por más que a través de un acto local hayan sido transferidas al dominio privado del Estado. La calificación la da el Congreso de la Nación. Y por otro lado, planteó el tema de la imprescriptibilidad de la acción. Es decir, en derecho administrativo se discute mucho si los actos groseramente nulos, aquellos que tienen vicios realmente graves en su génesis, la acción de nulidad es prescriptible o es imprescriptible. Hay distintas posiciones. En ese fallo Escalada se planteó la imprescriptibilidad de la acción de nulidad porque el vicio contenía vicios graves. En otros casos se plantea la prescripción 20-añal, bueno, pero en ese caso se quedó planteada la imprescriptibilidad. A ver, Julio, a ver si yo entiendo. Si Escalada fue un juicio de usucapión, no fue técnicamente una acción de lesividad. No, lo que pasa es que contra la usucapión, contra la pretensión usucapiente, se defendieron con el título con el dominio público del Estado. Exacto, pero a partir de ese fallo planteamos las acciones de lesividad. Caso Florisur. A partir de ese fallo lo hacen porque la Corte dice que solamente el Estado Nacional puede calificar la utilidad pública. Exactamente, y también por la cuestión de la prescripción, porque estamos hablando, Adolfo, de ventas realizadas, por ejemplo, en los años 70. La gran mayoría fueron ventas realizadas en los años 70, es decir, que tenemos un problema de 30 o 40 años de vigencia. Algún gobierno picarito estaba entonces, ¿no? Claro, exactamente. Entonces el tema de la prescripción era importante también.
Pero si bien es cierto que no se planteó la lesividad en la usucapión, el argumento sí fue planteado en todas las acciones de lesividad que vinieron después, desde Floris. Y ahora con el tema hidrovía, esta gran discusión que hay sobre la traza, la navegación por el río Paraná y la salida de la producción argentina, paraguaya y del sur de Brasil y Bolivia, realmente es un tema caro a los intereses del país, porque muchas de estas islas y demás están ubicadas en zonas estratégicas para la navegación. Entonces, es un tema que tiene importancia geopolítica y logística de primer orden, además de la cuestión patrimonial en sí, ¿no? De la propiedad del Estado. Pero es verdad que Escalada no fue una lesividad. Escalada se utilizó para luego plantear las lesividades. Hago una pregunta. Cuando la provincia de Entre Ríos es demandada Sí. por un acto administrativo, va a la sede contencioso administrativo. Cuando ella es actora, ¿va a la justicia ordinaria o va a lo contencioso administrativo? Cuando es actora, hasta hace unos 5 años atrás íbamos a la justicia ordinaria porque no teníamos el fuero contencioso administrativo, no estaba creada las cámaras contencioso administrativas. Actualmente se reformó la ley 7061, que es la que regula el proceso contencioso administrativo, y la competencia es contenciosa administrativa. Pero eso está discutido, es decir, es correcto lo que usted plantea cuando... Oye, a mí no me gusta eso, ¿eh? No, claro. Cuando el particular... Déjame que yo te critique y vos me lo contestás. Por supuesto. Objetivamente, lo contencioso administrativo sirve para beneficiar al Estado frente al administrado. ¿Por qué digo esto? Porque la competencia es única, porque los plazos de caducidad son angustiosos, por Sí. muchas razones, ¿verdad? Sí. Porque además esto se inventa en Francia, en rigor de verdad, el derecho administrativo nace a favor del administrado, no de la administración. Pero Francia lo da vuelta y le hemos copiado a Francia estas cosas y nuestras competencias de lo contencioso, cuando no hay una competencia específica de un tribunal, lo tenemos en la Suprema Corte de Justicia como competencia originaria de los propios tribunales. Por eso habrá intervenido el Superior Tribunal de Justicia en su provincia en alguna casa anterior, ¿no es cierto? Exacto. En mi provincia es así. Sí. Pero a ver, ¿cuál es el sentido de que tenga un fuero propio la provincia para demandar ella? A ver, ¿Cuál es es el fuero propio cuando es demandada. Y el fuero argumento propio? está en la presunción de legitimidad del acto administrativo. Ahora ella sale a demandar uno que se presume, va a ser su propia nulidad, ¿no? Y en un fuero que le corresponde. Es medio difícil de entender eso, ¿eh? Sí, en realidad es como usted dice, es decir, cuando el demandado, cuando es el particular el que demanda a la administración, tiene que, generalmente por impugnando un acto administrativo, va a lo contencioso administrativo, por la presunción de legitimidad, por la presunción de legalidad que tiene el acto, y va ese fuero. Cuando es la propia administración la que plantea la lesividad, bueno, es uno de los temas, Adolfo, que no está definido, porque en esa materia no hay una regulación expresa que establezca cuál es la competencia. Entonces, pero vos ya lo resolviste en Entre Ríos. Porque al dar la competencia, lo contencioso ya está resuelto en Entre Ríos. No está resuelto para mí, pero sí para usted. Sí, está Julio, mal resuelto, pero resuelto. Sí, yo creo que falta en Entre Ríos y en todas las provincias falta una regulación específica de ese tema. Es decir, yo comparto con usted... Segunda pregunta que te hago. Sí. Según yo aprendí cuando era estudiante de Derecho, en el orden jurídico lo que no está prohibido está permitido. Por tanto, al no estar prohibido, está permitido que el actor sea el propio Estado en demanda de la anulación de un acto propio. Sí. Que no esté regulado el procedimiento. ¿Por qué? No supongo yo que tengo la competencia judicial del proceso ordinario, que es el proceso final, el que sirve como para lo que no está regulado.
¿Hace falta alguna regulación expresa procedimental para eso? Pregunto. Yo creo que sí, para la acción ¿Por de... qué? Aboname el argumento, ¿por qué? Para la acción de lesividad, si falta una regulación expresa, ¿Sí? ¿Por qué no? ¿por qué no se aplica el código procesal civil y comercial directamente? ¿Y la demanda ordinaria? Porque las reglas o la teoría de la nulidad de los actos administrativos no es la misma que la teoría de la nulidad de los actos del derecho privado. Son tratamientos completamente diferentes. En consecuencia, requieren no viene al caso tratarlo acá, pero la teoría de la nulidad del acto administrativo y de la anulabilidad del acto administrativo es completamente autónoma respecto a la del Código Civil. En consecuencia, en el Código Civil rige la teoría de los propios actos. Claro. Y yo lo hago. En la administración no rige la teoría de los propios actos. Muy bien, pero a partir de eso, si yo digo una ley que legitime al Estado para demandar, lo tengo resuelto absolutamente el problema. Cuando yo estoy diciendo, a ver, aquel acto tengo que desafectarlo, tengo que decir que voy a demandar. Le estoy diciendo que tengo tanta legitimación que decido demandar. Sí. No, está bien, usted puede demandar. El asunto es cómo demanda, es decir, ¿cuáles son los plazos? Ordinariamente, pretendo la nulidad de un acto administrativo en sede judicial. Sí, el problema está en legitimar al actor. El problema es la legitimación del actor. Para esa es la declaración de lesividad, es decir, para configurar esa legitimación, es decir... Pero eso lo haces por ley. Eso sí. No, por decreto. La declaración... ¿No es por decreto? ¿No es por decreto? Se hace por decreto. Sí. Y ahí uno establece, es decir, fija por qué razón un acto administrativo o un contrato es lesivo, es nulo. ¿Cuáles son los vicios que tiene? A partir de ahí es donde me afirmo. Y entonces, si ese acto administrativo generó... Vos no podés decir que es nulo, vos decís que es anulable. Tanto es anulable que vas a demandar judicialmente la anulabilidad. Bueno, ahí hay distintas soluciones. Yo no digo que sean buenas o que sean malas, hay distintas soluciones. Por ejemplo, la ley nacional establece que si el acto administrativo, aunque haya generado derechos subjetivos en favor de particular, si el particular conocía los vicios, la propia administración lo puede anular en sede administrativa sin necesidad de requerir de la sustanciación de un proceso. Cosa con lo cual le aclaro que yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo porque... Pero por supuesto. Porque cursé con ustedes la maestría, por eso no estoy de acuerdo, y entonces estoy convencido que... Pero por supuesto. A ver, vamos de vuelta. Oye, pero Julio, si yo te vendo a vos, si yo te concedo a vos, te hago una concesión de explotación del monumento a la bandera. Sí. Y 50 años después me doy cuenta que esto fue un negociado mío, el gobernador, que ahora va para atrás. Me parecen dos cosas. Primero, que es imprescriptible. Me parece obvia la imprescriptibilidad, ¿no es cierto? Sí. Pero además me parece obvio que yo puedo demandarlo siempre. Sí. Y que vos hayas sabido o no que era nulo, ¿qué tiene importancia esto? No, porque la nulidad era mía, yo sé que provoca la nulidad. Es el Estado el que provoca en el acto de la concesión. Claro. El otro, que sepa o no que es nulo, ¿qué importancia tiene? Bueno, porque no juega la buena fe acá, sino que juega la imposibilidad de disponer del dominio público del Estado. Está bien, pero hay casos que no son tan fáciles, hay casos que no son tan notorios, ¿no? En donde hay que hacer una especie de investigación. Entonces yo defiendo siempre la idea de que la nulidad debe ser sustanciada
judicialmente con las garantías del debido proceso. Impecable. Impecable. Eso es lo que yo pienso y es lo que postulo siempre cada vez que tengo un caso de eso, y tengo varios adelante, ¿no? Y es lo que planteo a nivel nacional también. Pero hay veces que la propia administración ha anulado actos a pesar de la existencia de derechos adquiridos por parte de particulares. Esto en materia contraadquirido, querido. Sí, sí. En materia de jubilaciones es bastante usual, ¿eh? En las provincias que mantenemos las cajas de jubilaciones, en las provincias muchas veces se utiliza eso para dar de baja jubilaciones sin juicio previo, así como se lo estoy diciendo. No es el caso nuestro, porque nosotros nos cuidamos de hacer eso, pero ha pasado y realmente se provocan consecuencias muy dañosas, avasallando derechos particulares. Por eso le digo que es un tema que... Oye, mi querido amigo, eso es una decisión fascista, nazifascista, bueno, en un Estado republicano, ¿no es cierto? Claro que se puede hacer, por supuesto, pero si tirás a la basura la Constitución de la Nación Argentina. Bueno, me podés a mí derogar unilateralmente un derecho adquirido hace 30 años. De eso estamos hablando, es decir, de que esa es una falla que tiene el sistema argentino, tanto a nivel federal como a nivel de casi todas las provincias argentinas. Por eso yo siempre, frente a esa tentación, a la tentación que tiene el gobernante de anular actos por sí y ante sí, unilateralmente, yo siempre, tanto fiscal de Estado, siempre planteo la necesidad de que hay que hacerlo judicialmente. Lo que pasa es que judicialmente después los códigos, no está regulada la situación, no hay reglas claras, pero bueno, la idea es esa y créame que fue la experiencia de haber transitado por la maestría la que me marcó en ese sentido y la que no me saca del camino, a pesar de que uno acá cuando está sentado en una Fiscalía de Estado, muchas veces tiene presiones para hacer o no hacer determinadas cosas. Pero esa regla yo la mantengo y le agradezco la huella que dejó en mi pensamiento y que es imborrable. Oye, Julio, me parece, a ver, es muy importante esta charla porque siempre estamos mostrando que en el derecho administrativo se hace lo que se quiere. Sí, básicamente sí. Sí. Claro, a ver, no es el derecho político, que lo manejen políticos según políticas públicas determinadas por los propios políticos, no quiere decir que se pueda avasallar administrativamente el derecho de cualquiera. Porque con esa lógica, yo te vendo una lapicería y mañana te la revoco la compra. Exacto. El Estado cuando está actuando, cuando está vendiendo, está actuando en la esfera del derecho privado, no el derecho público. Ahora, si te vendió un bien de dominio público, eso, porque te vendió mal, será que mañana vamos a reclamar. Me parece a mí que lo que habría que hacer, tenés que pensarlo esto, ¿no? Sí. Tal vez haya que ordenar un poco el pensamiento de los administrativistas. Sí. A ver, yo hace un rato tuve una conversación, estoy dando un curso de derecho, de formación jurídica al directorio del Banco Central del Paraguay. Ajá. Y hace un rato hemos hablado, tuve un módulo de derecho administrativo con la profesora Analía Tig. Y hemos hablado de cómo se está humanizando, democratizando el derecho administrativo en este sitio. Contrario a ese derecho estatista, arbitrario, autoritario, a decir basta, que estaba cuando yo estudiaba derecho. El derecho de Rafael Bielsa era un derecho autoritario, el derecho generó Perón cuando vino de Italia y generó todo lo que generó en la República Argentina. Yo estudié un derecho administrativo a favor del Estado. Sí. Pero nació a favor del administrado, no del administrador. Sí, y ahora, derechos humanos mediante, declaraciones de varias, se está dando vuelta a esto, ¿no? Se está generando un giro de
de 180 grados. Estamos haciendo una visión totalmente distinta, que me parece a mí que en esta visión ya no tendrían cabida los administrativistas que siguen siendo neofascistas, los neoconstitucionalistas en derecho procesal, que están mirando las cosas de una óptica arbitraria o autoritaria, ¿no? Por tanto, ¿que hay que aceptarla? Sí, hay que aceptarla. La legitimación, y surge obvia, pero a partir de una determinación por ley o por decreto. Hay una resolución que establece la posibilidad de mandar. Que no lo pueda hacer personalmente la propia administración me parece obvio, porque ya somos iguales. Al haber contratado, somos iguales. Yo no estoy dependiendo de la voluntad de uno, no del otro. Por tanto, habrá que ir, y a mí no me gusta que estén en lo contencioso administrativo, ¿no? Porque la competencia de lo contencioso en la Argentina históricamente está a favor del Estado. Es decir, si vos me demandás a mí en tu llamada acción de lesividad ante tu tribunal contencioso, yo sé que estoy perdido. No tengo chance de igualdad procesal contigo en ese tribunal. Me parece a mí que el tribunal de lo contencioso nació al revés, para que yo te demande a vos, no para que vos me demandes a mí. Entonces vos sos Gardel y yo soy la 50ª persona después de nadie, ¿no? Pero además, pensalo, porque vos puedes hacer una influencia muy grande con esto. Si esto es propio de la justicia ordinaria, para que nos igualemos, y la legitimación tuya nace de tu propia decisión, de establecer por norma jurídica actual que podés hacerlo, y ya sabés que es imprescriptible, porque lo que nos dice la jurisprudencia de la Corte, puede ser el problema de demandar irrestrictamente. Tenés un campo muy grande por delante, si lo ves de esta óptica. Lo veo. Ahora, hay que imponerlo, Julio, hay que imponerlo, ¿eh? Lo veo, y también creo que, como dijo usted al principio, esto puede ser incluido dentro de la gran materia pendiente, que es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Entre Ríos. Que nosotros, es verdad, hicimos un trabajo allá por el año 2002, 2003, y luego quedó trunco. Lo único que se hizo aquí fue la reforma del código que existía, que era el Código Nacional adaptado, y luego nos quedamos con ese trabajo sin concluir, que no solamente era el código... Pero esa reforma fue una reforma perversa, porque fue hecha por activistas, ¿no es cierto? Sí. Y vos tenés un código horroroso, tenés un código horroroso. Era la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial también. No era solamente el Código Procesal, sino la reforma de la ley orgánica. Que fue lo que no le gustó a los jueces, ¿no? Que fue lo que no le gustó a los jueces. Este tema digamos, de las competencias para esta materia de la lesividad, bien podría ser incluido en este debate que tenemos pendiente del nuevo Código Procesal Civil garantista que se debe a la provincia de Entre Ríos. Porque además tiene un Código Procesal Penal garantista. Es lo ilógico. El sistema es incoherente. Por eso le digo. Tenemos un Código Procesal garantista ahora en materia penal, donde pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Ahí sí. Pero en materia civil y comercial nos mantenemos con los mismos cánones de los años. Así es. Así es. Todo lo contrario, ¿no? Sí. Oye, habría que pensar, Julio, ¿no? Realmente te insto, porque Entre Ríos es una provincia que tiene el número de tribunales, tiene la justicia descentralizada, tiene una buena justicia, una justicia seria. Yo conozco mucho los jueces del interior, del Entre Ríos profundo, tiene un buen superior. Es una suerte, no, marca una realidad, no puedo decir lo mismo de todas las provincias argentinas, pero qué bueno que haya una normativa coherente dentro de la normativa general, porque después de lo penal, vos le cortás la mano sin prueba de oficio,
Y el juez de lo civil le corta la mano si no prueba de oficio. Es una cosa incoherente para el juez, tiene competencia múltiple. ¿Sabe qué hacer? Por supuesto. Tenemos trabajo por hacer. Espero yo que este año es muy particular, Adolfo, muy particular. Nos ha tocado un año muy, muy difícil, pero el año que viene es probable que la legislatura, las dos cámaras, nos abran esa posibilidad. Usted ha venido al Colegio de Abogados. Esta idea no era ni siquiera pensable hace 10, 15 años atrás. Bueno, hace más de 20, hace 20 que hicimos nosotros el trabajo, ¿no? Va a ser 20 años. Pero cuesta cambiar, cuesta cambiar las costumbres judiciales, cuesta cambiar la mentalidad, cuesta cambiar los dogmas. Y los legisladores... La comodidad, cuesta cambiar la comodidad. Y los legisladores, hay que hacer mucho trabajo docente con los legisladores. No es fácil, pero bueno, uno no pierde nunca las esperanzas de ir modificando. Ya le digo, hicimos un buen trabajo en materia procesal penal. Ahí sí, el sistema hace ya, desde el 2008 está funcionando, y a pesar de que funciona bien. Bastante, es perfectible, por supuesto, pero es un sistema que funciona bien y tiene un ministerio público fiscal fuerte. Y bueno, y eso exige de los abogados defensores que también, siempre lo dije, ¿no? El sistema garantista es un sistema que no es cómodo para los abogados que ejercemos la profesión. Es un sistema que exige el mayor esfuerzo, la mayor responsabilidad, porque realmente nos asumimos como protagonistas del proceso, y por lo tanto la carga de responsabilidad es mayor. Pero bueno, sigamos adelante, Adolfo. Usted sabe que de este lado... Bueno, querido, me gustó mucho esta charla. Marcamos un problema importante. Sí. Marcarse además un camino, ¿no es cierto? Un camino interesante para los fiscales de Estado de la República, para los gobiernos de la República. También para los gobiernos de otros países donde pasan cosas similares a eso, de donde el conversatorio se ve, ¿no? Así que te agradezco mucho la presencia, la charla, la idea, el haber sugerido la idea. Te mando un abrazo fuerte, Julio. Te dejo un minuto más para que te despidas con alguna aspiración de deseos. Aspiración de deseos, bueno, vernos, Adolfo. A mí aquellos recuerdos de mis compañeros en Rosario, charlas, reuniones, las amistades que hicimos allí, yo no me las voy a olvidar nunca, y le reitero que continúan muy vivas en mi memoria y en mi acción. Por lo tanto, mi principal deseo hoy es que superemos este problema sanitario que vive el mundo y volvamos a reencontrarnos y a trabajar y a seguir construyendo y haciendo. Yo me siento muy contento con lo que hago y le agradezco enormemente todas las ideas que desde el primer momento, gracias a su personalidad y a su organización, a toda la gente que está atrás suyo, como Jorge, como todas las chicas, realmente que lo siguen, no es fácil seguirlo, que lo siguen. A mí me encantaría verlos y poder compartir algún momento con ustedes, ¿cómo no? Julio, fuerte abrazo y hasta siempre, y hasta muy pronto. Gracias. Hasta siempre. Adiós.